Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este 2 de diciembre, una jornada histórica en Canarias, al menos así se pretende que sea, una jornada donde se han sentado las bases hoy de lo que tendrá que ser los próximos 9 años hasta alcanzar una serie de objetivos que nos coloquen en paz con el planeta y con todo lo que ello significa, con todas las especies que habitan en el planeta, con el ambiente y fundamentalmente primero con nosotros mismos, ¿no? Que somos acaso los bichos más peligrosos que tiene el planeta este. Hoy se ha presentado en los Jameos del Agua, luego lo veremos, la Agenda 2030 y hablaremos, aprovechando la circunstancia, en fin, de que hoy en Lanzarote está buena parte del Gobierno de Canarias, que a esta hora de la tarde celebra Consejo de Gobierno, por cierto, en los Jameos del Agua, con la número 2 del Partido Socialista, con Nira Fierro, en el tiempo de entrevista. En tertulia nos vendrá a ver Alberto Acosta, y en fin, vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Pero antes, como cada día, vamos a poner el reloj de la actualidad en hora con nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado. Paula, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida. Muchas gracias. Preparada para los muchísimos retos que nos esperan por delante en la Agenda 2030, de la que hablaremos un par de minutos, ¿no? Sí, desde luego que sí. Hombre, pinta todo muy bien. Hay que ponerse a ello, es cierto, pero desde luego que los objetivos que han planteado, como bien dices, que son en esos 3 ejes principales, luego los comentaremos: por un lado las personas, por otro lado la prosperidad y por otro lado el planeta, desde luego son muy interesantes y si se llevasen a cabo, pues bueno, desde luego que muy bien. De momento lo que tenemos es conflicto. Hoy hay huelga, ha empezado ya la huelga del transporte anunciada, transporte en educación, transporte escolar, por tanto, transporte turístico. Los trabajadores de la empresa Lanzarote Bus se han concentrado, unos de ellos están los que no estaban de servicios mínimos, esta mañana frente a las puertas de la empresa, donde han comparecido también los representantes sindicales y donde hemos podido conversar con uno de ellos para que nos explicara, en fin, con el máximo responsable de transporte en Canarias, de la Intersindical Canaria, para que nos explicara en qué punto está este conflicto. Bueno, la situación la está viendo ahora mismo como estamos, todos en la puerta de los garajes, esperando por los servicios mínimos, que por sorpresa anoche a las 2 de la mañana nos mandaron un correo electrónico diciéndonos que teníamos los servicios mínimos en transporte escolar, porque era un servicio esencial para la comunidad, lo cual me extraña mucho. Un administrador, o sea, un funcionario trabajando a las 2 de la mañana, cosa que no sucede cuando tiene que defender a los trabajadores. Pero bueno, eso es lo que tenemos en este país y eso es lo que tenemos que aguantar. Las direcciones son sencillas, es simplemente que estamos teniendo exceso de horas diarias por la jornada partida que está haciendo la empresa, hasta de 7 horas diarias, entre servicio y servicio. Eso no lo vamos a seguir permitiendo, que el trabajador tenga que estar 14 horas para hacer 8. En la empresa y luego una subida, una cuenta de convenio desde la IPC del 2011 al 2021 que no se ha modificado el convenio para nada. La empresa Nanay, que se mantiene en lo que está firmado en un convenio provincial, un convenio que se firmó en su momento por un sindicato y la asociación de empresarios, que es lo peor que se puede haber firmado, porque no solo que tiene eso firmado como que no se renovaba el convenio, sino que también tiene firmado los descansos que sean desprogramados con 12 horas de antelación. Nosotros estamos dispuestos a llegar a esto, es una huelga indefinida y estamos a llegar hasta el final. Mientras no nos den lo que más o menos un acercamiento a lo que estamos reivindicando, no vamos a dar para atrás. De hecho, que la Asamblea anoche ha votado al 100% a una huelga. Sí, pues tiene pinta de que este puede ser un conflicto de larga duración en el tiempo, salvo que haya un cambio de planteamiento radical, notable por parte de la empresa, o que se produzcan acercamientos, o por otra parte, pues una digamos, cesión también de las exigencias de la parte trabajadora, que por lo menos no tenía pinta de que se produzca. Y hoy en los Jameos del Agua, creo que esta tarde podremos ver el evento en directo, grabado, ha sido esta mañana este evento que están ustedes viendo ahora, la presentación de la Agenda de Canarias 2030, que vamos a emitir íntegramente aquí en Biosfera Televisión. Bueno, pues por la tarde, si están atentos a la programación, ya les iremos diciendo la hora y demás, ¿no?
lo importante es el contenido Sí, de exactamente. esta agenda. Sí, que como decíamos antes y comentábamos, era muy amplia. Ya estamos viendo al presidente de Canarias explicando cada uno de esos puntos, extensos puntos. Por un lado, bueno, se basa en tres ejes principales, así lo comentaba el presidente. Vamos a resumir mucho todo esto. Por un lado, las personas, por otro lado, la prosperidad y por otro lado, el planeta, que a veces cuando hablamos de sostenibilidad, Jaime, es cierto que siempre pensamos en el cambio climático y en el planeta, pero va mucho más allá. Así fue. Por un lado, en las personas, pues con respecto a este aspecto, a este punto, hablan pues de erradicar la pobreza, de impulsar la economía, de establecer la igualdad, de acabar con la brecha laboral, de acabar con la violencia machista también, de aumentar la esperanza de vida, todos estos aspectos que tienen que ver pues al final con eso que hablamos, que son las personas. Por otro lado, hablamos de la prosperidad, y en la prosperidad pues tocaban el asunto de invertir en más y más D, en mejorar la competitividad de lo que es Canarias, en un empleo de calidad, en acabar con ese desempleo juvenil, que es otra gran materia pendiente en Canarias. Y por otro lado, así a grandes rasgos, también si nos vamos al aspecto del planeta, pues hablaron de otras tantas cosas: la lucha contra el cambio climático, aquí sí, el tratamiento de los residuos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tratamiento sostenible de aguas residuales, y en general una transformación verde que tiene que ver con eso que tanto hemos hablado y creo que ya se está empezando a hacer, de luchar contra el cambio climático. Todo en general tiene que ver con la sostenibilidad, pero sí que es cierto que, como estamos viendo, pues son distintos puntos muy diferentes todos. Y además hablaba también de la responsabilidad, por supuesto, de la gobernanza pública, donde hablaba de la necesidad de la transparencia, de ser transparentes, de ser transparentes y de ser ágiles en todos estos procesos, y por otro lado del patrimonio y el patrimonio cultural, que tanto hemos hablado también y que tanta falta hace invertir en él y que se conozca más. Desde luego que sí. Para poner esto en marcha hace falta voluntad de la ciudadanía. Evidentemente tenemos que poner todos y cada uno de nosotros muchísimos granitos de arena en los próximos años, ¿no? Las nuevas generaciones, los que ya no somos tan nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Pero también hace falta de esto, porque sin esto poco se puede hacer. Está dotada de fondos, 4.800 millones de euros en estos 9 años, fondos procedentes de Next Generation de la Unión Europea y de otras partidas, tanto de España como de la propia Canarias, y fondos que ya deben estar contemplados también en los presupuestos de 2022, que ayer se anticipó ya su llegada a Lanzarote, donde están hoy en Consejo de Gobierno. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, presentó en la Cámara de Comercio ante los agentes económicos de Lanzarote. Estamos viendo justamente al presidente del Círculo de Empresarios, veíamos al presidente también, vicepresidente de la Cámara, Neftalí Acosta, al presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Las Palmas, Alcibiades Strancho, y, bueno, en definitiva, representación de las distintas patronales y de la economía de Lanzarote. Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno, vicepresidente económico también, que obviamente estuvo presente. Los presupuestos, que es la herramienta fundamental para el año que viene. Sí, desde luego, evidentemente. Es que al final hablamos de muchos proyectos y de muchas cosas, pero efectivamente, como bien dice, eso tiene que estar pintado en algún lado y hacen falta partidas para evidentemente llevar todo eso a cabo, ¿no? Sí, Román Rodríguez, entre otras cosas, y como es evidente, se le ha preguntado en qué posición queda o cómo queda Lanzarote en estos presupuestos, porque es verdad que muchas veces se dice que va a salir no beneficiada, que se le va a dar un trato justo, y muchas veces no ha sido así, con lo cual evidentemente se le ha preguntado por esto, y ha dicho que sí, que Lanzarote hasta ahora se ha hecho un trato justo con ella después de toda esta crisis económica y durante esta crisis económica, y que de cara al año que viene también. De hecho, dice que las ayudas directas a Lanzarote duplican su porcentaje de población y en relación al Producto Interior Bruto, al PIB, en relación al conjunto de Canarias, y además dice que la inversión del Gobierno de Canarias de Lanzarote de cara al año que viene accederá o superará los 95 millones de euros, que esto significa más de un 12% del total de lo que es. En definitiva, es poner el momento que hemos atravesado pospandémico, los presupuestos a la altura de ese momento, porque también Lanzarote ha duplicado los porcentajes de paro, de caída económica, de la caída del PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, Lanzarote y Fuerteventura lo sabemos que han sido las más afectadas, desde luego, y no quedaba otra que ayudarlas. Directamente. Bueno, vamos a hablar con la número 2 del Partido Socialista en Canarias, Nira Fierro, que nos acompaña aquí en el plató, pero vamos a llegar a la entrevista apuntándoles que el fin de semana del 10 y 11 de diciembre se celebra en Lanzarote la 42ª edición del Rally Orbecame Isla de Lanzarote. De nuevo cobran protagonismo
Por tanto, los vehículos a motor que durante un fin de semana con tramo además nocturno el viernes van a poblar las carreteras lanzaroteñas. En la sede de Orbecame, del Grupo Cabrera Medina, se presentó ayer esta 42ª edición del Rally Isla de Lanzarote, con la que, por cierto, se cierra la temporada automovilística en Canarias. De hoy, desde el punto de vista informativo, y como les habíamos apuntado al principio, iniciamos conversación en los próximos minutos con Nira Fierro, es la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias, número 2, por tanto, de la organización en el archipiélago. Nira, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y a todos. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Nos visita hoy en Lanzarote, en fin, ya lo hemos contado antes, está todo el gobierno aquí, están pasando cosas muy interesantes desde el punto de vista político, la Agenda 2030, a la que igual nos podemos referir también. Pero nos visita cuando desde el punto de vista político, ¿verdad? Ya parece que ha pasado un poco la tormenta que de vez en cuando nos visita en Lanzarote y que esta vez les ha costado el cargo a varios de sus compañeros. ¿Cómo se ha digerido esta crisis política en Lanzarote en la organización regional? Bueno, creo que las explicaciones las tiene que dar otra formación política, que es quien básicamente ha comprado pues, el alma a Coalición Canaria dentro de una estrategia regional de OPA hacia el Partido Socialista, y son ellos los que tienen que dar explicaciones. El Partido Socialista se ha dedicado desde la lealtad, desde el primer momento, a trabajar en el Ayuntamiento de Arrecife, lo está haciendo en el Cabildo de Lanzarote de una manera ejemplar y dedicados a la ciudadanía, mientras otros han estado haciendo otras cosas. Todo esto parte, en todo caso, nos tenemos que remontar a antes de sus responsabilidades orgánicas dentro del Partido Socialista, que nacen en este último congreso. Todo esto parte de un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. No sé, además, desde su óptica, que me interesa mucho, y también nos podremos referir luego a la juventud, las nuevas incorporaciones y demás, desde su óptica, ¿cómo se vio ese pacto entre PSOE y PP? Ha sido un pacto de intento de regeneración democrática hasta que Coalición Canaria entra en el Partido Popular, ¿no? Hay unas cuestiones por encima de la ideología en este caso, que era regenerar la vida y la salud política de esta isla después de pues, las formas y las políticas de Coalición Canaria. Todos hemos hecho un esfuerzo ideológico evidente porque estamos en las antípodas del Partido Popular, y el Partido Socialista, que es un partido absolutamente responsable, ha cumplido en todo momento con lo firmado. Es cierto que hay cuestiones que son insalvables ideológicamente y hemos hecho un esfuerzo por precisamente oxigenar la política en la isla de Lanzarote, ¿no? Ahora bien, cuando hay una quiebra en la confianza, como así ha sido, evidentemente hay unas consecuencias que hemos visto todos también en el Cabildo de la isla de Lanzarote, ¿no? Mira, muy buenas tardes, lo primero. Entre otras cosas, dentro de todo esto de la política, también la oposición, muchas veces en su mayoría, lo que argumenta es que, bueno, así lo ha dicho también el Partido Popular, que muchas veces han llegado incluso a decir maltrato por parte del gobierno de Canarias, en este caso, por ser del Partido Socialista, hacia otros partidos como son el Partido Popular o Coalición Canaria, en este caso. La pregunta es, ¿considera que es un buen líder, digámoslo así, el Partido Socialista en Canarias, y si las negociaciones, la comunicación o la coordinación son las mismas independientemente del partido que esté en cada isla o en cada ayuntamiento en este caso? La relación del Partido Socialista con el resto de formaciones políticas, y más cuando tenemos acuerdos, es ejemplar. Nosotros, insisto, somos un partido responsable y que cumple, y además que dice y hace lo mismo. No hay incoherencia en nuestro pensamiento y en nuestra actuación, ¿no? Y son otros los que evidentemente han hecho en las últimas semanas otro tipo de cuestiones que no estaban ni en los documentos ni firmadas, ni se han basado en la lealtad entre dos formaciones políticas. El trato de la organización hacia nuestras organizaciones insulares siempre ha sido ejemplar, también con el resto de formaciones políticas. Eso nos lo avala la historia. Tenemos 142 años de historia, de mucha política y también de mucha negociación y mucho pacto, y la palabra para el Partido Socialista es una cuestión absolutamente básica y lo hemos demostrado siempre, ¿no? Decíamos antes que ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista nace en Lanzarote con anterioridad a sus responsabilidades orgánicas, que asume a raíz del último Congreso del Partido Socialista. Un partido al que se afilia usted hace 10 años, una década. Corríjame si me equivoco, creo que estudiaba Ciencias Políticas, sí. Que su profesor, uno de ellos, era Pablo Iglesias. Hace 10 años se afilia usted cuando el Partido Socialista de una debacle electoral espectacular con el recordado Pérez Rubalcaba, y en el mismo momento en el que el partido de su profesor, de Pablo Iglesias, crece de manera importante.
¿Tuvo usted un mal día? ¿No se dejó aconsejar por sus amistades? No, yo siempre recordaré que cuando me afilié al PSOE, mi padre, que me pasa por la izquierda un rato, me dijo: Nira, te podrías haber afiliado a un partido de izquierda. ¿No? Refiriéndose al PSOE, esa mala época que tuvo el PSOE hace unos años, ¿no? No, me afilié al PSOE porque a mí me duele la izquierda, me dolía el PSOE, me dolía lo que estaba pasando en España, me dolía la actitud de Europa con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, me dolía que nosotros nos hubiéramos desubicado en llegado el momento por la crisis económica, por los hombres de negro, por el intervencionismo absoluto de esta banca en la política. Y a mí me dolía la socialdemocracia en Europa, y son los valores en los que uno piensa y vive, es como ejerces tu día a día, ¿no? Y la verdad es que en el peor momento del PSOE, cuando sacamos esos 110 diputados el 20 de noviembre de 2011, pues al día siguiente me fui a afiliar al PSOE. Es verdad que llevaba mucho tiempo coqueteando con el Partido Socialista, había hecho campaña, ¿no?, las municipales, estabas en la órbita del Partido Socialista, pero hay un momento de responsabilidad colectiva, decir, bueno, hay que sumar en el proyecto común, que es la convivencia en una sociedad, ¿no? Y nos articulamos a través de formaciones políticas. Hay que ser valiente y en el peor momento pues hay que dar un paso al frente para intentar cambiar un poquito las cosas. ¿Y 10 años después ese traje le sigue quedando bien o ha detectado alguna costura? No, cada día el Partido Socialista es más mi partido. Vamos, estoy en casa, ¿no? Y yo aprovecho, ¿qué es para Nira Fierro el socialismo? Pues fundamentalmente que todos vivamos un poquito mejor, que haya equilibrio en la sociedad, que los más vulnerables se sientan protegidos, que ganemos en autonomía personal, que exista igualdad real entre mujeres y hombres, que vivamos en un entorno más sostenible. Eso es ser socialista, pero fundamentalmente ese equilibrio en la sociedad que haga a los que menos tienen tener un poquito más, ¿no? Decía antes que, bueno, tomó como un acto de rebeldía el maltrato que tuvo Rodríguez Zapatero, ¿no?, en aquella época, con la crisis mundial que estaba cayendo. ¿Cree que a Sánchez le está pasando lo mismo? Que se le está tratando también, por otras razones, en este caso la pandemia y la crisis posterior a la pandemia, que se está siendo injusto con él. Creo que cada vez que gobierna el PSOE hay una intencionalidad por parte de los poderes fácticos de nuestro país, evidentemente que son contradictorios con ideas progresistas, ¿no?, de intentar, no voy a decir machacar porque me parece muy duro, sino combatir a un gobierno de progreso. Le pasó los últimos años con la prima de riesgo a José Luis Rodríguez Zapatero, y evidentemente desde que Pedro Sánchez accede a la presidencia del gobierno después de la moción de censura a Mariano Rajoy, hay una parte de la población y una parte de la política que no entiende el cambio de gobierno, que no asume que el Partido Socialista vuelva al gobierno, y ahí existe una agresividad absoluta, pero hay un presidente que es absolutamente resistente, que es absolutamente resiliente, que se está dejando la piel en cada adversidad, lo hemos visto con la pandemia, tomando decisiones las más difíciles probablemente de un presidente, que es confinar a tu país, y a partir de ahí ha estado en cada una de las resoluciones de los problemas con mucha cabeza, con mucho sentido de Estado, que es lo que le ha faltado al Partido Popular en toda esta gestión de la crisis, y en muchas ocasiones demasiado solo por el resto de la política de nuestro país, en un momento gravísimo. ¿Y qué piensa de su socio preferente? Lo hemos visto aquí en Lanzarote, que ahora también se están haciendo esas negociaciones tras la ruptura del pacto con Podemos, lo hemos visto desde hace tiempo ya a nivel nacional. ¿Qué opina de su socio preferente, de Podemos en este caso? Bueno, tenemos una muy buena relación como organización política. Evidentemente tenemos diferencias, si no iríamos a las elecciones bajo las mismas siglas, y no es el caso, pero tenemos un proyecto de país, un proyecto de comunidad autónoma que es similar, y eso nos permite llegar a acuerdos amplios y sobre todo poner el beneficio del país o de nuestra comunidad autónoma por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Y hemos demostrado, es el primer gobierno de coalición en nuestro país, una madurez democrática que era necesaria, que cuando se pacta ninguna formación política renuncia a sus ideales, simplemente está llegando a un punto en común para hacer la viabilidad de esta convivencia posible, ¿no? Están surgiendo, antes hablaba de lo que es para usted el socialismo, esa igualdad, esos derechos, ¿no? Están surgiendo desde hace ya bastante tiempo nuevas corrientes, nuevos partidos de ultraderecha. Yo no sé si usted teme o percibe que esté calando este mensaje y que por tanto quizás llegue incluso a camuflar lo que es la idea del socialismo realmente en los ciudadanos. Yo creo que la ciudadanía reconoce y conoce las ideas del Partido Socialista, pero lo primero me preocupa y mucho, ¿no? Y creo que es una de las primeras tareas que tenemos todas las organizaciones políticas democráticas que creemos en los derechos humanos y en los valores de la democracia, ¿no?
que es la aparición de formaciones políticas extremistas que no creen en el diferente, que no respetan al diferente. Los vemos todos los días en el Congreso de los Diputados. Lamentablemente esta gente tiene la capacidad de influir en las decisiones políticas, como hacen en Andalucía, ahora abocadas a unas elecciones. Afortunadamente en el Parlamento de Canarias Vox no tiene ningún tipo de representación, pero tenemos que cuidar estos 2 años que quedan a las elecciones del 23, que no vuelvan a tener representación. Por lo que hoy hay una unanimidad o hay una cierta cortesía parlamentaria o buena salud democrática dentro de las organizaciones y formaciones políticas en el Parlamento, puede romperse. Y eso es preocupante, ¿no? Y sobre todo porque no toleran a las personas que no piensan como ellos, no creen en la igualdad entre hombres y mujeres y no creen en el que es diferente, ¿no? Y en nuestro mundo, como decía Pedro Cerolo, caben incluso ellos. Su partido, Partido Socialista, ostenta la presidencia en Canarias, en ese pacto a cuatro bandas, y su presidente Ángel Víctor Torres, bueno, pues ha sido objeto durante estos 2 años y pico que se lleva de legislatura, como que le ha pasado de todo al hombre. Bueno, no le ha pasado a él, nos ha pasado a todos, naturalmente. La pandemia, por supuesto, que ha sido la madre de todos los males, el cierre del espacio aéreo, la quiebra de Thomas Cook, que son un montón de cosas. Hoy se ha presentado la Agenda 2030. ¿Este puede ser un punto de inflexión, cree usted, desde el punto de vista ideológico y de marcar el rumbo del actual gobierno? Creo que hoy es uno de los días más importantes de la legislatura, ¿no? El Gobierno va a presentar su Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, además lo hace en una isla pionera, lo hace en un lugar emblemático, en los jameos del agua, y lo hace para proyectar Canarias a los próximos años, ¿no? Es un ejercicio de política para la realidad actual, pero sobre todo también pensando en las futuras generaciones desde 2 puntos de vista. Desde la sostenibilidad en el más estricto sentido de la palabra, desde el entorno, del territorio, del medio ambiente, y lo hace también desde el punto de vista de la sostenibilidad social y la ruptura de cualquier tipo de desequilibrio entre mujeres y hombres, entre la brecha, la pobreza. Todos estos tipos de cuestiones que son las prioridades del Gobierno van a ser presentadas en el día de hoy. E insisto, es una agenda a corto y a largo plazo que nos permita levantar la vista de todo esto que nos ha pasado en los últimos años, que siempre también lo digo, porque reivindico lo que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias hasta ahora, porque ha sido atender la emergencia constante, sobrevenida, pero también poner encima de la mesa cuestiones programáticas de nuestro programa electoral, del pacto de gobierno, como la Ley Canaria de Cambio Climático, como las mejoras en la PCI, como el plan de vivienda. Estas cosas han ido caminando de la mano también de las emergencias, ¿no? Y lo que pasa es que la urgencia y la noticia, evidentemente, hoy está en la isla de La Palma, pero el Gobierno ha trabajado sobre lo sobrevenido y también sobre lo acordado y sobre el compromiso que tenemos con la ciudadanía del Partido Socialista, ¿no? Claro, que quizás con tanta catástrofe, porque ha sido así, lógicamente, y se ha gestionado desde el Gobierno de Canarias, entre otros, quizás yo no sé si se teme que de cara pues, a unas próximas elecciones la gente no note, o los ciudadanos no noten cambios realmente significativos, no porque no se esté haciendo, como bien comenta, sino porque quizás lo ha tapado, camuflado inevitablemente todo lo que se ha tenido que hacer y gestionar durante esta pandemia, ¿no? Ahora también con el volcán, claro. Cuando llegamos al Gobierno de Canarias, llegamos por 2 motivos. Primero, para hacer una agenda política distinta, y segundo, para cambiar las formas de hacer la política, ¿no? Y creo que también esto es fundamental y ha sido fundamental en cada una de las crisis, ser capaz de mirar a los ojos a los canarios y las canarias y decirles la realidad por la que estábamos pasando, ¿no? Y esa forma de hacer política, esa forma de transmitir, de mirar a la ciudadanía y decirle lo mal que estamos o las cosas que podemos hacer o no podemos hacer, también es un aval de cara a la ciudadanía, y yo creo que está teniendo un respaldo sólido, mayoritario por parte de la ciudadanía al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que ha sido desde la serenidad absoluta pues un comunicador a la ciudadanía de cada situación, en cada isla y en cada momento, ¿no? Y esas formas de hacer política también, evidentemente, tienen, no voy a decir recompensa, pero sí la empatía por parte de la ciudadanía, ¿no? Ha dicho usted recientemente en una entrevista que ya cansa un poco de tener que justificarse continuamente por ser mujer y por ser joven. Yo no quiero entrar, digamos, en ese terreno, ¿no? Pero sí es verdad que el número 1 es Ángel Víctor Torres, hombre y, en fin, veterano ya en la política, y usted es una mujer joven, número 2. ¿Cómo es esa relación, ese diálogo que se produce, no sé si entre 2 formas distintas de entender la política, pero desde luego sí entre 2 generaciones distintas que ven la vida con ojos diferentes, ¿no? Y que probablemente sume y sea positivo, ¿no? Sí, es el equilibrio, yo creo que es necesario, ¿no? Que mejor representa a la sociedad. En nuestro día a día, evidentemente, tendremos perspectivas distintas, las compartimos,
debatimos, nos decimos nuestros pareceres, también nace una relación de confianza que es evidente, ¿no? Pero lo que pasa en el Partido Socialista, ese relevo generacional, es lo normal. Tenemos la mejor generación preparada de nuestro país y eso no solo hay que decirlo, hay que ejercerlo, ¿no? Y hay que dar oportunidades. Y Ángel Víctor Torres ha sido absolutamente valiente con mi incorporación en la Secretaría de Organización, pero hay personas jóvenes que se incorporan a la Ejecutiva Regional del Partido Socialista que tienen menos de 30 años, que están absolutamente formadas y van a llevar áreas tan importantes como igualdad, como sanidad o como canariedad, que es una de las cuestiones que hemos incorporado en nuestra ponencia marco en el 14 Congreso. Yo creo que es importantísimo ese pacto intergeneracional en cualquier ámbito de la vida, en la política, en el sector privado, porque al final no se puede excluir a una parte de la población tan importante sí, como los jóvenes. A nosotros no lo tiene que contar. No, ya lo veo, lo ejercen también muy bien, sí. No, yo creo que es fundamental también. Como bien dice, no solo en la política, sino en cualquier sector y en cualquier profesión y en cualquier ámbito, creo que suma muchísimo el hecho de ese entendimiento entre dos puntos de vista de una generación y otra, ¿no? Creo que en política esto suma muchísimo, desde luego, porque son dos puntos de vista y uno entenderá unas cosas, otro entenderán otras, pero al final, al estar dentro del mismo partido, pues al final se llega a un entendimiento, ¿no? Sí, pero en la política puede ser bastante distinto por el hecho de que hay gente que solamente por tener edad ya se creen en derecho de algo, ¿no? Hay que tener valiente, a veces tienes que tener un carácter más visible, ¿no? Pero vamos a romper todos los techos que se nos pongan. Sí, sí, y así tiene que ser, mientras no se pierda la pensión. O sea, que al final, esto es garantía de futuro también. Que vengan los que sean, ¿no? Bueno, ahora que no nos oye nadie de la organización en Lanzarote, ¿qué tal lo están haciendo el Cabildo en este caso, que es, digamos, la organización Faro en Lanzarote, y que está marcando las políticas? Sí, yo estoy muy orgullosa del trabajo que están haciendo mis compañeros en el Cabildo, también los compañeros que estaban en el Ayuntamiento de Arrecife y todos los concejales y concejalas. Estuve también aquí el sábado en la toma de posesión de Isidro en San Bartolomé. Estoy muy orgullosa de la organización, estamos desde la organización regional muy orgullosos del trabajo que están haciendo con un liderazgo claro de María Dolores Corujo, que se está dejando la piel por ese Cabildo en unas situaciones adversas, complejas, porque esta isla depende fundamentalmente del turismo, ¿no? Y llevamos pues un año y medio pues bastante fastidiado y también ha marcado ese cambio en las formas de hacer la política y las políticas, ¿no? Hay un plan de dependencia absolutamente innovador para la isla. Esta semana en Consejo de Gobierno se aprobaban ayudas a los empresarios, las ayudas a los taxistas, es decir, un cabildo intervencionista en el mejor sentido de la palabra, que va al problema y da soluciones, ¿no? Y todo eso sin ruido, ¿no? Sin ruido mediático, sin generar inestabilidad. Yo creo que María Dolores Corujo tiene el respaldo, por supuesto, de la organización, tiene un partido fuerte en Lanzarote y va a seguir teniendo el respaldo de la ciudadanía en la isla, ¿no? ¿Y qué opina usted, Nira, de las famosas líneas rojas, que también lo hemos comentado durante estas últimas semanas, debido a la ruptura precisamente del pacto? Cuando María Dolores Corujo ofreció esa rueda de prensa diciendo que la respuesta por parte del Cabildo de Lanzarote era cesar a los consejeros del Partido Popular por la decisión anterior de la alcaldesa de Arrecife, dijo pues que donde estuviese Coalición Canaria no iban a encontrar al Partido Socialista. Y ahí voy con lo de las famosas líneas rojas, porque luego hemos tenido aquí a distintas personas de Coalición Canaria y nos han comentado que, en fin, que no les parece en absoluto nada bien que la presidenta ponga alguna línea roja sobre alguien de Coalición Canaria. Hombre, nosotros tenemos que mantener una cordialidad entre los partidos políticos. Eso no significa que compartamos la visión que tenemos de Canarias, que compartamos la visión que tenemos de la isla de Lanzarote o de hacer política, que eso es lo que nos dista de Coalición Canaria. Y ahí están nuestras líneas rojas. Coalición Canaria pone en sus estatutos que es un partido progresista, pero en cada votación que tiene que ver con la ciudadanía, votan con la derecha. Por lo tanto, cuando uno dice una cosa y hace la otra, evidentemente hay una incoherencia máxima. No compartimos la manera de entender Canarias con Coalición Canaria. No compartimos la manera de hacer política. Más allá de que como formaciones políticas debamos tener una relación cordial. Pero evidentemente nosotros tenemos un pacto de gobierno en Canarias a día de hoy con otras formaciones políticas porque compartimos un proyecto para Canarias y una visión para Canarias. Con otras, a día de hoy es imposible.
Bueno, vamos terminando ya. Decía usted que es el gobierno de María Dolores Corujo y el escenario sin ruidos mediáticos. Algo de ruido sí que hay, es ajeno en todo caso a María Dolores Corujo, y es la presencia de Juan Manuel Sosa dentro del grupo de gobierno. En fin, ya se ha explicado por activa y por pasiva que no es tránsfuga, que está su situación regularizada, pero Coalición Canaria insiste. Ayer mismo había una nota de prensa exigiendo que se explique dónde viene el sueldo, En la regional del Partido Socialista, ¿esto es un asunto ya superado o lo siguen teniendo ahí en agenda como pendiente? A mí lo que me sorprende es que Coalición Canaria, o sea, que en Santa Cruz de Tenerife pasó lo que pasó, ¿no? con una concejala tránsfuga, esté con esa retahíla, ¿no? Y también me sorprende que hay un diputado de Coalición Canaria que lo único que va al Parlamento es a preguntar por este tema, ¿no? Creo que los problemas de la isla de Lanzarote son otros, creo que el Partido Socialista de Lanzarote está en otras cuestiones, que es respondiendo a las necesidades que tiene la ciudadanía de Lanzarote, y por lo tanto nosotros estamos por la estabilidad. No tengo nada que decir respecto a este tema, más que María Dolores Corujo está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía de Lanzarote, no está en otra cosa. Dina Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias, nos ha encantado conocerla y escuchar sus planteamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Y muy buenas tardes. Enseguida se incorporan Alberto Acosta y ya está, porque Domingo Rivero está hoy en los Jameos del Agua, en esa cita importante de la Agenda 2030. Y vamos a llegar a la tertulia, a la que continuará Paula Delgado. Lo vamos a hacer con uno de esos anuncios de Navidad, pero distinto. Saben ustedes la opinión que yo tengo de las redes sociales, fin del uso que se le da muchas veces a las redes sociales, pero no todas son iguales. Hay una que es solamente de cocinillas, de gente que le gusta la cocina, de recetas y de todo, de la que me honro ser uno de los embajadores en España de esta red social. Bueno, pues hemos hecho un anuncio de esos monos de Navidad, y que toca la fibra sensible, que trae recuerdos y que encima está lleno de recetas de la abuela. Con ese anuncio llegamos a la tertulia. Hay un plato que me recuerda a la Navidad. Es el plato de las costillas de cordero al cava. Las filloas rellenas de crema con nata y chocolate. Las migas que hace mi abuela. El pan frito, el ajo. Leche fresca, mantequilla. Con el aceite, con el cava, con esa grasa haciéndose al horno. Cuando había ese olor era las filloas de la abuela. Siempre cuando llega Nochebuena me acuerdo de la receta y sobre todo me acuerdo de mi abuela. Le dije, abuela, quiero las migas sin carne. Me dijo que no, que las migas se comían con carne. Yo creo que ella ponía el ingrediente secreto mucho cariño y mucho amor. El amor que ella le pone a esas migas. La paciencia. Quiero acabar de hacer esa receta como mi madre. Pero no consigo dar ese toque tan especial que me haga trasladarme a esa infancia, a esos momentos tan bonitos. Y poder decir, estoy otra vez hace 20 años, está mi abuela. Si encontrara la receta perfecta, yo la verdad es que sí me atrevo a cocinar. Me encantaría. ¿Me pongo a ello? La verdad es que me ha hecho sentir pues como si tuviera 10 años. Y sí que realmente me ha trasladado a mi infancia. Estoy muy contenta porque por fin esta receta va a quedar guardada para siempre. Bueno, pues esto es lo bueno de este tipo de redes, de aplicaciones y de cosas, ¿verdad? Yo si quiero hacer una receta como la que hacía mi abuela para recuperar ese sabor y ese ambiente en casa de mi abuela, pues probablemente no sabría, ¿no? Porque mi abuela no la ha dejado escrita en ningún sitio, los ingredientes probablemente sí, pero sería muy complicado. Las futuras generaciones van a tener esa inmensa suerte de los que estamos y tenemos la fortuna de escribir en alguna red social la receta, que resulta que es mucho pensar también, que a nuestros hijos e hijas les encanta y algún día en el futuro quieran recuperar el sabor, pues ven la aplicación y pim pum, y podrán hacer esa receta. Hoy es algo bueno que tiene el mundo cuando va avanzando.
Vamos a ver si lo metemos también en la Agenda 2030 esto. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en la tertulia, que es Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Red de Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Después de ver el vídeo me marcho, lo siento, voy a ir a comer. Pero que lo has comido, claro. Mi madre, qué pinta esa, qué pintaza. Y José Ramón Sánchez, que se incorpora, también delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Que es de buen comer también, ojo. Estamos aquí, nos hemos juntado unos cuantos... Habladurías tuyas. Nos hemos juntado unos cuantos... Nos hemos juntado unas cuantas veces a comer y porque he comido más que tú, ya dice, vamos, pero estoy como pajarito. Bueno, sí, también es verdad. Bueno, ¿en la destiladera hemos arreglado algo del mundo o ha quedado igual de estropeado? Bueno, ha quedado igual, un poco igual de estropeado. Nada, hemos estado hablando básicamente de la actualidad, la huelga que ya decíamos el lunes que nos preocupaba, ¿no? Lo de Lanzarote Bus, transporte escolar sobre todo, o sea, tremendo, ¿no? Y después hablando del meneo que hay, no sé si saben que se ha cambiado ya también la jefa de prensa en el Ayuntamiento de Arrecife. Ya no estaba... Cristina, es jefa Cristina, de sí. gabinete. No, ya no está, parece ser que ha cambiado. ¿Ya? O la Me jefa voy a de borrar el prensa. móvil. Que lo tenía. Ya no está esa chica, pero sí que a Aristiri le duran los jefes de gabinete, le duran... Pero si en la última rueda de prensa ella mismo se acercó y me dijo como que cualquier cosa contactara con ella. Pero no se refería al ayuntamiento. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio? No, es broma. Vale, o sea que... No Ese se es- refiere a cualquier cosa en la vida en general, pues ya me llama. Sí. Oye, el No, otro pero día ¿cuál ha dijo, sido el- ¿quién dijo que...? Aquí mismo dijo Alfredo Mendoza que Astrid Pérez a veces es difícil de tratar. Sí va a tener razón, si es que se merienda a los jefes de gabinete de dos en dos. Pues eso es lo que me confirman de tal. Y después, una parte también política que, curioso, Carlos Alférez abandona el grupo de las tareas que tenía No, y encomendadas. el grupo de gobierno íntegro, pasa a la oposición. Sí, las tareas que tenía encomendadas, dice básicamente que entra Coalición Canaria, que son mentirosos, manipuladores y una cacería absurda e inhumana contra mi compañero de filas. Bueno, y Astrid Pérez lo que ha venido a decir es que le agradece, que él valora las tareas que ha estado realizando y que le agradece su confianza. O sea que vamos, que dejan a Coalición un poco al pie de los caballos, ¿no? Al final, cuando alguien se te marcha y dice que tu nuevo socio, pues, lo que has dicho, ¿no? Manipuladores, mentirosos, tal, que no pueden estar con ellos, y tú le agradeces su labor y no entiendes. Claro, le debería haber dicho a Astrid Pérez que no, ¿no? Son gente buena y tal. No, claro, digo yo. Mínimo. Oye, pues qué movidas, no sabía nada, ¿eh? De este tema de la jefa La de destiladera se pone ahí. de gabinete. Sí, en un momentillo y tal, claro. Por eso te digo que no sé si lo había mejorado o empeorado, pero... Sí. Nada, pues eso. Que, Y lo de Juan Francisco Rosa. y también dar vueltas al tema temado, ¿no? Te iba a decir con respecto... Tema temado. Al tema temado, te suena la expresión, ¿no? Iba a comentar lo del Ayuntamiento de Arrecife, porque también hay sigue habiendo... ayer, por ejemplo, le preguntamos a David Toledo, número 2 de Coalición Canaria a nivel nacional y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, si ya se había quedado todo el mundo quieto en el Ayuntamiento, ya se había terminado eso de, por favor, puedes entrar, no después de ti, señor quiere salir, salga usted y tal. Si todo ese baile de concejales y concejalas ya había terminado, él nos dijo que sí, pero claro, es que le oye en la voz que el Imerino está un poco desinquieta, por si acaso tiene que también que salir. Claro, pero eso ya hemos hablado. Sí, pero claro. parece que Eli se ha puesto bastante más nerviosa ver, estas últimas horas. Es que lo que pasa es que somos es lo que es, o lo que queda que cabe en un taxi, como dije el otro día en la radio también. Fuimos. ¿no? Entonces fuimos casi. Pero bueno, decidirán en asamblea y como sea. Y pueden decidir optar por que se mantenga en el gobierno o dar la orden de que lo deje. Y si lo tiene que dejar y no lo hace, puede ser declarada tránsfuga. Y si es declarada tránsfuga, a priori pierde la opción de cobrar el sueldo como concejala. Y ahí, claro, es normal que esté como está. Vale, pero de todas formas sin ningún ánimo de minusvalorar ni menospreciar a ningún partido político, Tismo Libre ni nada por el estilo. Pero no sé cómo ha quedado, porque tuvo una crisis bastante Pero profunda. es que no lo saben ni ellos. Eli y Paula son
digamos, siguen siendo Somos y son dos Sí. personas Sí, del de aparato hecho- del partido, Sí. ¿no? De hecho, eso sí se puede decir. Nosotros hemos intentado hablar con Paula Corujo y nos ha comentado que precisamente porque todavía no hay nada definitivo en este aspecto, no va a comentar nada ni va a declarar nada ante la opinión pública hasta que no se sepa nada. Porque claro, se las asegure. condiciones de los pactos iniciales han cambiado, con lo cual yo no sé si Paula Corujo también le van a hacer replantearse algo. No lo sé, ella es consejera no electa. La Pero clave es si va a asumir lo que le diga Somos. Yo creo que si Somos le dice que se mantenga, lo asumirá de mil amores. Y si Somos le dice que se marcha, no sabemos si lo va a asumir. Y como bien ha dicho José Ramón Sánchez hace un segundo, pues en el momento en que tú no la asumas, Somos tendrá que mandarle pues las cosas que se suelen mandar en estas cosas, que son burofaxes y rollos de esto, comunicar o no sé qué, y no sabemos lo que habrá. Eso tal. Somos es un partido que yo creo que salvaguardó su salida entrando con Nueva Canarias, y de hecho donde encabezó Nueva Canarias tiene dos concejales, que es en Arrecife, Armando Santana, y donde encabezó Somos se quedó sin representación. porque si recordamos, si me hacen el favor, Pero- ustedes que sí. tienen más... Pero más pero Eli, una a fecha asamblea en de su hoy, momento. en la había, Pero había, Eli a fecha de hoy siempre ha sido de Somos, ¿eh? había una discusión siempre, entre... dos corrientes, digamos, Sí, exacto. los que querían ir con uno y los que querían ir Unos con querían ir otro. con Nueva Canarias, otros optaban por Podemos o por una opción... Lanzarote en pie. por Lanzarote en pie, en este caso. Ah, vale, claro, sí. Y sí. claro, Que era hubo una Tomás asamblea López y compañía. Vale. y claro, salió Nueva Canarias y el resto pues dijo, pues ahí se queda. Se fue, que es otra... Claro. Es bastante... no sé si humano, español, canario o conejero. No, Eso de pero que vamos es- a votar una cosa, no me gusta, pues me largo del partido. Es mucho de la izquierda en general Y creo en otro España, partido. el Lanzarote en particular, y es un fenómeno que se ha debido desde que, porque Somos a fin de cuentas es una derivación de la Alternativa Ciudadana 25 de mayo. Y fíjate cómo, de lo que fue a lo que terminó siendo, y hasta que se desvertebró y desapareció. Y es un fenómeno que ya va a tener muy difícil recuperación, y con Somos me temo que va a pasar algo parecido. Lo del fenómeno de la izquierda, hay mucha gente que, no sé si recuerdan la maravillosa película Los Monty Python, La vida de Brian. Sí, La vida de Brian, hay una crítica que es evidente, que es una crítica... El a Frente la- Palestino Popular o Pueblo Palestino, ¿no? Exactamente, hay una crítica que es evidente, que es a la Iglesia y en general a la mitología humana que crea a la hora de la existencia, y otra No me enorme... sigáis, no me sigáis. Exactamente. Pero otra enorme a la izquierda, que es aquello del Frente Popular de Judea, el Frente Republicano de Judea, Frente el Judaico Popular. el Frente Popular Judaico y todas esas cosas. Eso es una crítica veladísima al trotskismo tradicional que ha partido a la izquierda a lo largo de los siglos en mil cosas, donde ese rollo de que Anguita, que fue un gran político, pero para mí me pareció un trotskista de libro, las dos orillas, ¿no? Yo estoy en la orilla de la verdad y por lo tanto no me sumo a la mayoría, porque la mayoría está en la orilla de la mentira. Eso ha pasado toda la vida en la Pues izquierda. Y la vida de Brian es una película hecha por gente que es más bien de izquierda, riéndose de esa, no solamente de la mitología religiosa, sino de eso otro, y se sigue dando. Si la pueden ver, aquellos que no sé si la habéis visto la vida de por- Brian, por desgracia- es viejuna, de los años 70 por lo menos y tal. 78, sí. Debe estar ya en internet Python. absolutamente descatalogada, libre. Por desgracia, me da que YouTube, aún ¿no? no se ha leído y se ha estudiado lo suficiente con respecto a cómo fue la izquierda del Frente Popular en la República, lo que derivó en la Guerra Civil, de cómo acabó el trotskismo, de cómo fue aniquilado André Unín y cómo estas peleas internas lo que hizo fue, a fin de cuentas, debilitar un concepto común supuestamente de lo que se quería para un territorio, y aquí en este sentido se puede extrapolar, es algo así, y vale, que es una tontería, entre No, comillas, es una tontería. que lo que deriva es si una concejala va a seguir con sus funciones o no, vale, no es nada, y además que No es alguien provocaría que- ningún quiero decir cambio en que el además ayuntamiento. no es nadie que sea imprescindible, o sea, puede estar como puede no estar, porque el gobierno PP coalición es que casi, si se va casi hasta hace un favor, dirían ellos, o sea, porque así menos a repartir entre los demás, a nivel de protagonismo, de reparto de áreas, de asumir Pero un gobierno en inestabilidad. bueno, pero para mala marcar, noticia. pero Sí, para para el marcarse, reparto es para marcarse más en común entre ambos, porque a fin de cuentas es un pacto forzado, a las cosas como son, en cuanto que PP y coalición son como son, que cada uno va a querer tener su parcela bien delimitada y vamos casi como que dos alcaldías, una en paralelo y la que está. Pero aritméticamente, ¿cómo quedarían si se va? Igual. No. A ver, 6 y 8, 14. Sí, pero Hay 8-6, 6 con el PP, 8 con coalición. 14. Ya Vale, está, o sea, de que 25. ni siquiera... Sí, O sea, pero a Armando tanto Nueva Santana se le Canarias- podría reforzar ahí, por ejemplo. Tanto Nueva Canarias como Somos pueden estar o pueden no estar, que no va a pasar nada.
Entonces no se va a romper la mayoría que se haya creado. Entonces, Bueno. la cuestión es que se desvertebre y se rompan uno u otro. A la nivel de pregunta, coalición, Paola, ayúdame. Pero es un éxito político de Astrid que la gente se esté marchando porque entra a coalición y sí, no se esté marchando porque siga ella. Ya. A la pregunta ayer a David Toledo, Comunicativamente hablando de libro. digo porque está Alberto aquí, que hemos hablado de este tema, a la pregunta ayer a David Toledo, es que yo ya me lié al final. Le pregunté sobre qué lectura debemos darle al hecho de que él sea teniente de alcalde y Echede Eugenio se quede con los marrones de sanidad, cementerio y no sé cuántas otras cosas más. Que por cierto, a él ya Y sin sueldo. anunciaron al principio que él tenía patrimonio y al final tampoco Sí, lo tampoco tiene tiene porque va patrimonio unido a urbanismo. porque está unido a urbanismo, ¿no? Entonces le dije que tal. Entonces él dijo que no, que su candidato para el 2023 al Ayuntamiento de Arrecife era Echede Eugenio, que es el hombre que ha sacado mejor resultado histórico, bla, 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 cosas que ya sabemos. Se lo volví a repetir, digo, entonces el Comité Local de Arrecife apoyará a Echede Eugenio, se puede decir tal, y me dijo, y luego le pregunté ya de otra manera, porque ya no sabía cómo preguntárselo, digo, ¿se autodescarta, por tanto, usted como candidato a la alcaldía en 2023? Me dijo, no, yo no me autodescarto, pero yo prefiero que sea Echede Tiene que Eugenio. ser elegante en ese sentido. Bueno, de hecho dijo, las palabras fueron, yo, porque de hecho lo he escuchado ahora, antes de entrar, yo no me autodescarto, yo estaré siempre a disposición de lo que quiera y desee mi partido, pero, pues lo que estás comentando, pero estoy seguro de que probablemente sea Echede Eugenio por el que apueste tanto el partido como yo a título personal. O sea, que si le pregunta al comité local, tú de Arrecife, ¿quién quieres que sea candidato? Diría David Toledo, yo creo que sea Echede, y sin embargo, si el comité local dice, queremos que seas tú, y si lo tendrá que recomienda ser él. Clavijo, ya ni te cuento. A ver, es que no se puede trillar Es los que es lo dedos que- y ya esa es la sabemos clave, todo ¿no? lo que puede pasar de aquí a allá, con lo cual no se va a trillar los dedos. Cuando llegue Clavijo, si sigue la cosa como está ahora con el dedo, diga, vas a ser tú, ¿verdad? Venga, vamos a elegir todos qué va a ser. Ya está, ya sí. Porque es lo que pasa. Bueno, no, partidos son democracias. Sí. Vamos a ver, el otro día estaba... Vamos, en colisión, pero es que pasan todos los partidos, ¿sabes? Como esto viene así, siempre viene impuesto y luego alguien se puede revolver alguna vez, como cuando pasó con el Congreso de Astrid Pérez, cuando Astrid Soria quiso que fuese otra persona, la presidenta del PP, pues Astrid se reviró y lo ganó. Había tres candidatos, Astrid Pérez, Yolanda Perdomo, que creo que era la oficial. La oficial de Soria. Después se metió por medio Lorenzo Lemaur, que también quería ser. que acabó pactando con Yolanda, perdón. Acabó pactando porque Lorenzo Lemaur, donde único tenía fuerza, era la fuerza que tenía, la tenía residente en Arrecife, ¿no? O sea, Sí, bueno, pero que si fuesen justos en este caso, sí que debería de ser Echede Eugenio por lo mismo que él comentó, por los votos de su momento. Por los votos de su por momento. lo que elija su partido. Y por lo que elija su partido. Otra cosa es, efectivamente, que de aquí a allá la cara visible, evidentemente, va a ser, o eso es lo que se espera en principio, porque es teniente de alcalde, David Toledo, con lo cual de aquí a allá sí pueden cambiar las cosas en ese aspecto. Al ser la cara visible, cambia el sentido del voto. Hay una parte que tenemos que... Vamos a ver, aquí hay dos cosas que no cuadran. Por ejemplo, el otro día yo con una persona de Coalición Canaria hablaba de las áreas de Echede y me decía, no, en las áreas de Echede tiene que trabajar un montón, en régimen interior, en un ayuntamiento tienes que echar un montón de horas. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Sobre todo en el de Sí, Arrecife. ya se lo creo, imagino que sé por dónde va. Entonces estuvo explicándome todas las cosas que iba a tener que hacer Echede si no ha sido teniente alcalde, pues tiene que trabajar. Claro. Sí, que lo dijo David Toledo, lo reconoció ayer. Claro, entonces si no va a trabajar, ¿por qué no? O sea, si va a trabajar, bueno, entonces le dan áreas de trabajo. Es un tema político y también tendrá que ver sobre si alguien, lo que él está repitiendo toda la vida, de si alguien sí le pone una cruz, si a lo mejor Echede no es una persona del gusto de un partido político con el que se quiera pactar en Pero las también próximas elecciones. le pregunté a David Toledo que ¿Y si qué la te va a decir? decisión, ¿Qué te va a decir? había tenido algo que... A ver, evidentemente, pero mi misión también es la que... Sabemos le todo. pregunté que si el Partido Popular había tenido algo que ver. Para que los oyentes escuchen el tema, si Echede estuviese vetado por el Partido Popular para llegar a un acuerdo y David Toledo fuera un tipo más de consenso y encima tiene una predicamento con tal y con cual, pues blanco y en botella y el gato hace miau. Pues entonces Coalición Canaria estaría mintiendo con el tema de las líneas rojas, porque ya se las han puesto a ellos y ellos estarían cumpliendo. Que sabemos todos que este pacto no se ha gestado ni se ha trabajado directamente aquí, viene de fuera, viene de Madrid. Madrid y Tenerife. Clavijo y Teodoro García Ojeda han sido actores principalísimos
Lo sabe, lo hemos comprobado, pero los dos protagonistas del pacto siguen diciendo a día de hoy. Vale, De todas formas, estos últimos con, días... con lo cual, al ser impuesto, porque es así, es decir, pues, vamos a hacer que confluyan intereses y de aquí vale, pero yo marco ciertas condiciones, sobre todo siendo Astrid la que tenía el sartén por el mango, que es la que decidía, oye, yo... Es que ayer Claro. Toledo es le la preguntamos... que yo ejecuto en un sentido o en otro. Ya que por lo menos ejecuto, déjenme una serie de prebendas. Entre ellas, si puede ser que yo pueda elegir a quién tengo yo de compañero en la Junta de Gobierno. Le preguntamos ayer justamente a David Toledo, en fin, no con estas mismas palabras, pero con otras, de 0 a 10, qué grado de contento estaba con cómo se había terminado el pacto, ¿no? Y nos dijo, son las 3 y cuarto. 20. Ya está, claro. De foro. Si la cara es el espejo del alma, Paola, tú no sé cómo... No, en coaliciones cómo tardías. Ya, una cosa son las palabras y otra cosa... Sí, sí, es así. Dijo No lo vi muy contento. Es más, días antes había estado aquí Echede y Eugenio hablando de las negociaciones y de ese halo de gran política que tienen las negociaciones entre Partido Popular de Arrecife y Coalición Canaria para cerrar un pacto de gobernabilidad por el bien de la ciudadanía, estabilidad de las instituciones, bla, 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 tal. Y nos dijo, no, nosotros vamos a poner 2 condiciones, ¿no? 2 premisas, plan general y presupuesto 2022. Hombre, es que si no tienes ni eso. Pero es que plan general no lo tiene coalición y los presupuestos tampoco. Pero pues será para pactarlo, hablándolo, pero vamos. Bueno, que sí, claro, vamos, que vamos a votar a favor en los dos. Que eso básicamente es lo que va a decir. Básicamente aquí, con el tema político, lo que sucede es una cosa. Lo ha dicho muy bien José Ramón Sánchez. Esto es un amor obligado. Es como los matrimonios esos de conveniencia de la Edad Media. Juan Carlos y Sofía, por decir 2 nombres. Por decir 2 nombres. No eran de la Edad Media, pero... De Edad Media, cuando se casaron tenían mediana edad. Sí. No sé de qué me habla. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo va a pasar estos 17 meses que le quedan a esta legislatura, que le quitan los 3 de campaña, van las Navidades, el verano y no sé qué y no sé cuánto, pues no tiene, le quedan para lucirse, entre comillas, 6-7 meses, que no le quedan más, de verdad de legislatura, de que tú puedas verlo. Y a partir de ahí, si el mandato es que Coalición Canaria, que el Partido Popular tiene que ir de la mano de Coalición Canaria en las instituciones donde sume, pues evidentemente Coalición Canaria tendrá que endulzar esta suma. ¿Esto qué es lo que está sucediendo? Que, por ejemplo, hay mucha gente en Coalición Canaria que está ardiendo con este pacto, porque ellos siempre han sido unos negociadores de poder y siempre han ganado las negociaciones. El PSOE no va a mocionar a Astrid Pérez en el Ayuntamiento de Arrecife, eso lo sabe Astrid Pérez. Astrid Pérez mañana puede cesar a todos los de Coalición Canaria, que se queda sola, no pasaría nada, que no lo va a hacer. Así que no tienes esa carta, porque solamente tienes la carta de ¿se puede? Sí, pero si termina la legislatura encabronado con el Partido Popular, recién encabronado vienen las elecciones y resulta que el PSOE te ha dicho que yo contigo nada, pues se las vaina igual. ¿Qué futuro le queda a Coalición Canaria a la próxima legislatura? O gana por mayoría absoluta en Arrecife, o lo tiene un poco complicado. O poner a alguien del gusto de Astrid para sumar en Arrecife. Y en la política tú has visto ya que, por experiencia, hace extrañísimos compañeros de cama y, bueno, de aquí a 2023, una vez que salgan los que salgan, ya ellos se arreglan o se dejan de arreglar. Porque primero, a ver qué actores tenemos en esos días. Porque a ver quién se mueve en cada partido. El PP, Astrid Pérez lo tiene todo muy atado y cada vez que alguien le ha hecho sombra, pues ya sabemos cómo ha acabado la cosa. En el PSOE no creo que haya mucho lío. En Podemos, es que demasiado en pie por un lado, Podemos a ver qué queda. En Coalición, a ver qué papel se le da a Osvaldo Betancourt, ojo, a nivel de Cabildo. Osvaldo. Sí, porque... Osvaldo no va al Cabildo, él se ha autodescartado. Sí, con la boca chica. Eso hasta ahí sé yo. Y además, yo entiendo... Osvaldo está como loco por dejar Teguise e ir al Cabildo. Entiendo que ya él tiene la etapa de Teguise superada, eso por descontado. Pues a mí me dijo... Que creo que se nota un poco. Se nota un poco, vamos... Y las demás fuerzas como opciones es que muchas más nos quedan. O sea. Bueno, venga, entonces, oye... Una vez que tengamos nuevos actores por ya... cierto, pues, último apunte de la entrevista de David Toledo, que curiosamente le preguntamos por si estaba de acuerdo con los argumentos que había dado la alcaldesa para cesar a los concejales del PSOE, con lo de las deslealtades y la inacción y demás, y dijo que sí,
y empezó criticando principalmente el área de deporte. Puso a parir a la gestión de Roy. Única área que defendió la alcaldesa de Arrecife, Sí, diciendo que era donde único se había trabajado por parte de Roy González, incluso invitándolo, recordemos, a quedarse en el gobierno. Bueno, pues empezó criticando esa área y dijo que sí, que efectivamente era un concejal que cogía el teléfono y demás, pero que no se pero veía... que va a los campos de fútbol y cogía el teléfono. Todo esto es bueno, Pero que no se veía porque a ningún nosotros desde resultado. el nivel periodístico y a nivel de opinión pública nos va a dar muchísimos No juegos. te digo yo, si estuviera todo arreglado, la gente no me compraba Básicamente lo que que Coalición, en la única área donde pueda hacer política va a ser en deporte, le está cascando a eso Ya, pero para digo- poder el meter cuña ahí dentro, ¿no? Pues si se llega a quedar Pues dicho queda. Roy, ahí ya empezarían los piques, ¿no? Por lo que comenta David de que... Se lo come igual. de que, bueno, A ver, en los últimos minutos, lo que más le debería interesar a la gente, somos así nosotros, ¿no? Lo hacemos, ponemos el paraguas boca abajo, boca arriba. es verdad. La COVID, la Omicron, ¿está cerca o qué? Se están estudiando dos posibles casos, dos casos sospechosos en Gran Canaria. Están en Negrín haciéndose estudios y se ¿Los sabrá- dos en Gran Canaria? Sí. ¿No hay uno en Tenerife y otro en Gran Canaria? No. Qué escándalo. Sí. Eso va a provocar. Ya estamos con el peninsular, Eso me va a cacho. provocar. Mientras no sea aquí, ¿no? Sí, no, perdón, No, y es esto es muy agradecer- serio. Bueno, no, esto es muy sí, serio. de sí. verdad, Y se es están haciendo, agradecer- se van a conocer en los próximos días el resultado y bueno, pues es lo que se conoce de momento. A ver, sí que es cierto que lo que se sabe hasta ahora de esta variante no es que sea más grave, más virulenta, ni mucho menos, simplemente, de hecho, los casos que se sabe ya que son de esta variante son síntomas leves, no han tenido que ser hospitalizados ni nada, los que se Y conocen en que es España. agradecer que el gobierno, en cuanto tiene información de todo lo que va aconteciendo a nivel de COVID, Sí. siempre se va dando detalle puntual. Transparencia, sí. Y eso, oye, porque a mí me da tranquilidad Sí, no, no. como ciudadano. Es que es así. Ayer hicimos un especial en la destiladera, tuvimos 20 minutos a una experta en COVID, básicamente, una de las investigadoras. Estuvo aquí en Lanzarote con un proyecto piloto que al final las vacunas, afortunadamente, descartaron, que era aquel proyecto de las PCR Queen estas, que escupías y en 3 horas tenías el dato positivo, a ver si no la tenemos que rescatar ahora. Y esta señora decía básicamente que durante todo el periodo de pandemia lo que tenemos que tener claro es que lavado de manos, distancia y mascarilla, eso siempre. Y que la vacunación está controlando enormemente la muerte en COVID. Porque las vacunas y que la tienen... Omicron y una cosita solo, y que esta nueva variante, que es la variante sudafricana, la Omicron, es una variante que todavía no está estudiada, pero que los primeros indicios dicen que una mutación no siempre tiene que ser una mutación hacia lo más agresivo, sino que puede ser incluso una mutación Más suave. más suave. Y el mayor peligro que ella le ve a esto, dice, y que fue, la verdad que es terrorífico, ¿no? Dice, es que la COVID se puede acabar convirtiendo en este mundo, la verdad que es un titular, ¿no? Es en una enfermedad para países pobres. Claro. Es que es lo que está Que pasando es ahora así, mismo es ya. lo que, O sea, bueno, ahora, Amos que García ser siempre humano, nos lo que ha ser dicho. humano. Y lo que Dejar decía morir con la aquella vacunación, gente en África y te da igual, es ¿no? que, y la ser vacunación lo que está sirviendo, o sea, porque a veces hay conceptos tranquilidad, un poco en definidos, aparte de que para protegerte, una vez, o sea, no quiere decir que no te puedas contagiar y que puedas transmitir la enfermedad, pero con una carga viral muy inferior a si no estás vacunado. Y eso es crucial al tiempo de protegerte a ti mismo como vacunado y para evitar el contagio a personas cercanas. Y si contagias, siempre en dosis mínimas, con lo cual, de algún modo, lo que haces es, para la inmunidad de rebaño, ser un factor esencial. Sí, y otra cosa con la que estoy muy de acuerdo con respecto a lo del COVID es lo del certificado, el certificado COVID, porque se está viendo, y así lo están comentando, de que ese porcentaje, pequeño porcentaje, pero que puede hacer mucho daño, de no vacunados o de indecisos, se están teniendo que vacunar sí o sí, porque ya en muchos lugares les están pidiendo el certificado COVID para poder entrar, pues restaurantes, ocio nocturno y demás, con lo cual, por cierto, lo hilo con un porcentaje que veíamos ayer, que a mí me extrañó personalmente cuando veíamos todos los datos de la vacunación. El porcentaje no recuerdo exactamente, pero creo que era entre los 10 y los 19, no me acuerdo, la edad más, no sé, entre los 5 y los 12 años o una cosa así, están vacunados, el porcentaje de vacunados es mayor que entre los No, 10 entre los los 5 y los 20 12 no se está vacunando, ¿no? entre los 5, vale, pues el siguiente. Entre que los 12 y exacto, los De 12. entre los 12 y los 15 es un porcentaje de vacunados mayor. Lo digo porque las que de vacunas de los 12 años para empieza abajo ahora, sí. están siendo experimentales en algunos estados Eso. Bueno, pero lo que norteamericanos. quiero decir es que mi generación, más o menos, entre Es la peor. los 19 y los 29, bueno, sí, es la peor con respecto
al tema de porque es la vacunación. sensación de impunidad, ¿no? De que al ser joven, al ser fuerte, y además pasó siempre, cuando ya ve los de 40 tampoco se vacunaban hasta que empezaron a haber fallecimientos de 40 años, Sí. entonces empezaron todos a vacunarse. Es triste que tengas que esperar a la muerte, a sentir el miedo en tus carnes por Ya no te digo. preocuparte por No, lo a que sentir hablaba. el miedo, o a que para entrar, por ejemplo, en una discoteca te pidan un certificado COVID y por tanto por eso te vacunan. Eso es lo que les duele. ¿Qué es lo que está Venga, pasando? la Sí, sí, la sí, última- es Eso- así. eso es Es así, está La pasando última a así. modo Francia el de fútbol. la última a modo de titular, simplemente porque son ya casi las 3, solo para quedarnos con un buen sabor de Casi boca. no, ya son las 3. Irnos a casa, sí, porque el tiempo va pasando y efectivamente ya son las 3. Si estuviera quieto el tiempo todavía no estaríamos. Para irnos a casa con un sabor de boca medio agradable. Las cifras del paro vuelven a ser favorables Así es. en este último mes, tercer mes consecutivo de, bueno, una bajada que se puede tocar. Sí, una reducción un poco más ligera que el mes anterior, pero sí que son 640 desempleados menos en Lanzarote, es decir, noviembre cerró con esos 640 desempleados Octubre menos. había cerrado ya también con datos en verde, septiembre también, bueno, en fin. Bueno, y poco. volvemos a las cifras de 2019, de antes de la pandemia. Ojo que va a venir un bache gordillo con esto de la Omicron, porque también decía Las reservas. ya se están notando, y también decía la especialista que estaba contenta porque por primera vez vamos por delante del virus, que no significa que este virus, que esta variante vaya a ser lo asesina que fue el nacimiento del SARS-CoV-2 y la COVID-19, pero que se van a tomar las medidas antes del desastre. Ya. De tal manera que no tendremos una crisis sostenida, pero sí iremos viendo con estas variables pequeños baches que nos fastidiarán un poco, pero como Bueno. aquello del hombre del tiempo, ¿no? Turbulencias. Porque estamos en un periodo Pues, de incertidumbre está también, bien, no hasta nos que vamos, se conozca todo bien. no nos vamos con un sabor de boca, buen sabor de boca, sino con casi buen sabor de boca, que ya está, Lo estropea, ya está gente, bastante bien. Venga. No, pero sí, buenos datos de empleo y la variante Omicron, que no es tan agresiva como muchos pudimos pensar al principio. Buen Así sabor de es. boca. Pues Paula, muchas gracias. Hasta mañana. Te veo el jueves 9 de diciembre. Sí, y ya de paso déjame anunciar que mañana, y justo va al hilo lo que estamos comentando, podremos hablar con Amos García, que ya hemos hablado otras tantas veces, y así nos aclara un poco Máquina. también Muy bien. todos estos temas. Muy mal. Pues también a ustedes les Que veo. nada, que lo pases bien y no te rompas una pierna. No, absolutamente para nada. O sea, No vayas a esquiar donde no debes. no, exacto. Frío desde luego que vas a pasar. Un poco sí. Poco Bueno, más que aquí. nos vamos ya. Mañana continúa toda televisión todos los días. Bueno, el lunes no, que es fiesta, pero ya Paula ya les dará la agenda que tenga que hacerles. Y yo les veo el próximo jueves. Buenas tardes a todos. Que-